El documento Veritatis Splendor fue publicado en 1993 por el Papa Juan Pablo II. Y este documento aborda la enseñanza moral de la Iglesia Católica en el contexto de los desafíos contemporáneos. Y se centra en la importancia de la verdad moral, la ley natural y la relación entre la libertad humana y la verdad. El Papa lo que busca es reafirmar la doctrina católica frente a interpretaciones modernas que cuestionan la universalidad y la validez de las normas morales. Y así, enfatizando que la verdadera libertad se encuentra en la conformidad con la ley divina. Bueno, yo quiero hablar sobre un tema crucial en Veritatis Splendor y me llama mucho la atención y se me hizo muy importante porque es la ley moral natural y su relevancia con la vida humana. Y la ley moral natural lo que dicen es que, según la enseñanza de la Iglesia, es un conjunto de principios éticos que son accesibles a la razón humana y estos reflejan la voluntad de Dios. Pero esta ley no es tan simple como pensamos, porque no solamente es una imposición externa, sino que esta también está inscrita en la naturaleza misma del ser humano. Y de esta forma se guían nuestras acciones hacia el bien. Y pues en un mundo que prevalece el relativismo moral, es fundamental recordar que la ley moral natural proporciona un fundamento muy sólido para discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y el Papa Juan Pablo II justo lo que hace con este documento es recordarnos que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que tú quieras y en lo que desees, sino en actuar de acuerdo con la verdad. No importa qué tanto lo quieras, no importa si tú piensas que está bien, el punto es solamente actuar si de verdad está bien, no porque tú lo pienses o porque tú lo desees. Y la libertad también se encuentra en la capacidad de elegir el bien. Y esto solo es posible cuando reconocemos y seguimos la ley moral que Dios ha establecido. Y ahí es cuando hay un choque, porque al ignorar esta ley, corremos el riesgo de caer en un individualismo que distorsiona nuestra comprensión de la moralidad. Y la cultura contemporánea a menudo promueve la idea de que cada persona puede definir su propio bien y su propio mal. Y aquí es donde hay una fragmentación, donde la verdad y la confusión moral, se cambia la idea, ¿no? Entonces, Veritatis Splendor nos invita a redescubrir la universalidad de la ley moral que trasciende las diferencias culturales y temporales. Entonces, es muy importante lo que el Papa Juan Pablo II nos recuerda en este documento, porque hay muchas cosas en donde la gente actúa de forma instantánea, espontánea, por lo que nosotros decimos, pero hay muchas veces donde hay una línea y una barrera muy delgada, donde qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y bueno, para hablar de la relación, los principios morales de la Iglesia están diseñados para ayudar a las personas a vivir de manera que respeten la dignidad humana y busquen el bien común. En un mundo donde el relativismo y el individualismo están cada vez más presentes, la enseñanza moral de la Iglesia ofrece una guía clara basada en la verdad y la justicia. Siguiendo estos principios, las personas pueden contribuir a crear comunidades más justas y más solidarias, además de que la moral cristiana invita a actuar con amor y responsabilidad hacia los demás. Esto fortalece la cohesión social y promueve los derechos humanos, y de esta manera todo el mundo contribuye a que vivamos en una sociedad mejor. La enseñanza moral de la Iglesia tiene un gran impacto en la sociedad, ya que promueve la dignidad de las personas y el bien común. Esta enseñanza no solo está diseñada para los creyentes, sino que también ofrece una guía ética para todos los que quieren hacer el bien o
les interesa mejorar para poco a poco contribuir a hacer el bien común. En un mundo donde el relativismo y la falta de valores destacan, la moral cristiana ofrece principios que fomentan la justicia y la solidaridad, así como también el respeto por la vida. Al defender estos principios universales, la Iglesia ayuda a construir comunidades más justas y pacíficas, donde se respete la dignidad de cada ser humano y existan más personas que tengan este respeto por la vida. Vivimos en una época donde los valores tradicionales se cuestionan constantemente. La moral, antes un faro que guiaba nuestras acciones, ahora parece un concepto difuso y relativo. La Iglesia, como institución que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, se encuentra un diálogo constante con esta sociedad cambiante. Nuestras enseñanzas arraigadas en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia son una invitación a vivir una vida plena y significativa. En comunión con Dios y con los demás, sin embargo, reconocemos que en un mundo marcado por la pluralidad y la diversidad, es necesario un esfuerzo constante por hacer comprensible y relevante nuestro mensaje. La moral cristiana no es un conjunto de reglas rígidas, sino un camino de crecimiento espiritual que nos lleva a descubrir el amor de Dios y a vivirlo en una relación y a vivirlo en nuestras relaciones con los demás. En este sentido, la Iglesia se presenta como un espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión, donde cada persona puede encontrar respuestas a sus preguntas más profundas y un sentido de la vida. Vivimos en una época donde los valores tradicionales se cuestionan constantemente. La moral, antes un faro que guiaba nuestras acciones, ahora parece un concepto difuso y relativo. La Iglesia, como institución que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, se encuentra en un diálogo constante con esta sociedad cambiante. Nuestras enseñanzas arraigadas en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia son una invitación a vivir en una vida plena y significativa, en comunión con Dios y con los demás. Sin embargo, reconocemos que en un mundo marcado por la pluralidad y la diversidad, es necesario un esfuerzo constante para hacer comprensible y relevante nuestro mensaje. La moral cristiana no es un conjunto de reglas rígidas, sino un camino de crecimiento espiritual que nos lleva a descubrir el amor de Dios y a vivirlo en nuestras relaciones con los demás. En este sentido, la Iglesia se presenta como un espacio de encuentro, de diálogo y de reflexión, donde cada persona puede encontrar respuestas a sus preguntas más profundas y un sentido de vida más profundo aún. La encíclica subraya que la enseñanza moral de la Iglesia no solo busca transmitir un conjunto de reglas, sino que apunta a un entendimiento más profundo de la libertad humana y su propósito en la creación divina. Esta enseñanza está arraigada en la comprensión de que la ley moral es un reflejo de la ley eterna de Dios, lo cual guía al ser humano hacia su auténtica realización y felicidad. Se recalca que la moralidad no es una imposición externa, sino una llamada a vivir de acuerdo con la naturaleza y dignidad del ser humano como imagen de Dios. La figura de Jesucristo es presentada no solo como maestro, sino como el modelo perfecto de vida moral. Su encuentro con el joven rico es un ejemplo de cómo Jesús invita a una vida de perfección y compromiso más allá del mero cumplimiento de los mandamientos. Este diálogo enfatiza la dimensión del interior de la moralidad, la necesidad de un corazón que busca sinceramente a Dios y se esfuerza por vivir una vida plena y llena de obediencia. El papel de la Iglesia es vital en guiar a los fieles a través de estos desafíos contemporáneos, proporcionando formación, catequesis y recursos que permitan un discernimiento adecuado. La moral católica no solo se refiere a normas de comportamiento, sino a la transformación interior de la persona y su apertura al amor de Dios y al servicio En esta línea, la encíclica también menciona la importancia de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la reconciliación, como medios para fortalecer la vida moral de los creyentes. La moral cristiana como camino hacia la verdad es un tema que abarca aspectos teológicos, filosóficos y prácticos, y se puede desglosar en varias dimensiones importantes. Por ejemplo, la revelación divina, que es la moral cristiana que se basa en la revelación de Dios a través de las escrituras y la tradición de la Iglesia. Después, la naturaleza de Dios, que es la moral cristiana que se fundamenta en la naturaleza de Dios, quien es la fuente de toda verdad y bondad. Después, la verdad absoluta, que es la diferencia de relativismo,
que sostiene que la verdad es subjetiva y variable, y la moral cristiana afirma la existencia de verdades morales absolutas que son universales y eternas. Después, como Cristo como la verdad. En el cristianismo, Jesucristo es considerado la verdad encarnada. Su vida y enseñanzas son el modelo a seguir para entender y vivir la moralidad. Después, la libertad auténtica. La moral cristiana enseña que la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de elegir el bien y poder encontrar nuestra conformidad con la verdad y la ley de Dios. Después, la responsabilidad moral, que es la libertad que conlleva responsabilidad. Las decisiones morales deben ser tomadas con conciencia y reflexión y guiadas por la búsqueda del bien. Por último, que es la moralidad como camino a la verdad, que es la práctica de la moral cristiana, que es vista como un camino que lleva a la verdad. Al vivir de acuerdo con los principios morales, los individuos se acercan a una comprensión más profunda de sí mismos y de Dios. Bueno, en conclusión, la moral cristiana, como se expone en la encíclica, es un llamado a vivir en conformidad con la verdad revelada por Dios. La relación entre la libertad y la ley moral se presenta como un aspecto esencial de la vida cristiana, donde la obediencia a los mandamientos se entiende como una respuesta al amor divino. La Iglesia, por otra parte, a través de su enseñanza y guía pastoral, nos busca ayudar a navegar por los desafíos morales contemporáneos, que nos reafirma la universalidad e inmutabilidad de los principios morales. En un mundo donde las verdades pueden ser cuestionadas, la encíclica invita a los creyentes a profundizar en su fe y a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La práctica de la ley moral cristiana no solo es un deber, sino un camino hacia la verdadera libertad y plenitud humana. Así, la Iglesia se erige como un faro de esperanza y guía en la búsqueda del bien. Y por último, para terminar, Veritatis Splendor invita a los creyentes a vivir en la verdad y a reconocer la importancia de la moral en la vida cristiana y a seguir el ejemplo de Cristo, mientras se enfrentan a los desafíos del mundo contemporáneo con fe y discernimiento.